¿Cuál piensa que son los lineamientos más sobresalientes del proyecto de ley de servicios financieros? Yo diría que, en primer lugar, buenos días. Yo diría que lo que distingue al nuevo proyecto de ley de servicios financieros de la actual ley es que intenta poner al sistema financiero al servicio de un modelo de país donde se incluyan a las personas como sujetos de derechos frente a los bancos y a las empresas también como sujetos de derechos frente a los bancos. O sea, nosotros decimos transformarlo en un servicio público. ¿Este proyecto significa un paso importante hacia el financiamiento genuino de las pymes argentinas? Sí, absolutamente. Absolutamente, porque empezamos a decir que por medio de la regulación del Estado los bancos van a estar obligados a prestarle a las pequeñas y medianas empresas. Nosotros en el proyecto decimos que el 40% del crédito total los bancos van a tener que destinarlo a prestarle a las pymes o a prestarle a las personas en financiación de la vivienda, con lo cual va a haber la obligatoriedad de destinar recursos concretos hacia dos sectores que son absolutamente dinámicos para la economía, ¿no? Porque tampoco es que es lo mismo prestarle a las pymes que prestarle a otros sectores de la economía. No es lo mismo, porque generan una actividad económica absolutamente distinta. Las pymes son generadoras del 70% del trabajo argentino. Y acceden a apenas un 25% del crédito total. Imaginémonos lo que serían las pymes si en vez de tener el 25% del crédito tendrían el 40 o el 50. El 40 que dice la ley, en vez del 70% del empleo podrían generar el 80, el 85, que realmente es mucho. Hoy por hoy, digamos, muchos ven al sistema financiero como un gran negocio y de hecho, bueno, deja en gran parte de lado a las pymes. ¿Cómo podría revertirse esta situación? Los que ven al sistema financiero como un gran negocio tienen razón. 12.000 millones de pesos ganaron los bancos en el año 2010 contra apenas 7.000 que habían ganado en el 2009 y contra 4.000 que habían ganado en el 2008. El sistema financiero es un gran negocio. Orientar el crédito significa meterle un poquito de mano a ese negocio, que tampoco quiere decir que los bancos no hagan un negocio, que hagan un negocio razonable. Es mucho más fácil hoy sacar un crédito para comprar un plasma que sacar un crédito para comprar un torno. Y no tiene la misma tasa un crédito para comprar un plasma, un crédito al consumo, que un crédito para comprar un torno, un crédito para la producción, un crédito de inversión. Los bancos, en libertad absoluta como están hoy, orientan su negocio hacia el préstamo a las personas, hacia el préstamo al consumo, por el cual se cobra tasas de interés que en promedio están en un 10-15% por encima de las tasas a las empresas, y ponerle pisos a la financiación a las empresas va a empezar a implicar que las tasas promedios bajen y que el crédito sea más accesible para las pymes. ¿Qué opina de los actuales planes que se están generando actualmente desde la CEPYME? Que son excelentes y que es lo que toda la vida reclamaron las pymes, empezar a tener de parte del Estado políticas concretas que favorezcan su acceso al crédito, su acceso a la posibilidad de invertir. Las líneas de las CEPYMES son muy buenas y nosotros como banco, el Banco Credicop es uno de los bancos más activos en la colocación de esas líneas, y también nos parece una excelente iniciativa del Ejecutivo la línea del Bicentenario, que va a permitir por primera vez, yo creo, en muchos años de historia argentina, a muchas pequeñas y medianas empresas invertir genuinamente y con una financiación blanda y a largo plazo. Así que me parece que en este aspecto también la intervención del Estado es fundamental y bienvenida sea, porque es una intervención sana que promueve la inversión y coloca a las pymes en igualdad de ventajas con muchas empresas grandes que acceden mucho más naturalmente a préstamos con distintos tipos de subsidios, muchos de ellos del extranjero. No nos olvidemos, en la década del 90 las líneas italianas para comprar máquinas no eran líneas a las que podía acceder la pyme, sino que accedían las grandes empresas. Bueno, esto es lo único, es lo mismo hecho desde la Argentina por argentinos, y favoreciendo a sectores que tradicionalmente no han sido favorecidos con ninguna de estas posibilidades. Una de las grandes problemáticas en Argentina es el fantasma de la inflación. ¿Cuáles cree que son, digamos, la mejor receta para poder combatir, digamos, esta problemática? Nosotros siempre decimos que la inflación es el termómetro, ¿no?, que nos demuestra que la economía tiene una enfermedad y que lo que debemos analizar es bien los orígenes de esos síntomas. Yo diría como principal factor
inflacionario la concentración monopólica o oligopólica que existe en la economía argentina, fundamentalmente en los sectores formadores de precios. Y las pymes son víctimas de esa concentración monopólica. Los caminos para combatir esa inflación son mayores controles a esas 200 empresas que forman los precios en la Argentina y que en muchísimos casos están cartelizadas o son monopolios. Se cartelizan para fijar precios altísimos que les permiten mantener márgenes de utilidad altísimos también. Y el resto de la sociedad miramos cómo y reaccionamos ante eso también aumentando los precios de los productos que producen las pymes como consecuencia de que sus insumos fijados los precios por esas grandes empresas suben. ¿Qué incidencia tienen las pymes en la actual política de precios y cómo las afecta principalmente a ellas? Las pymes tienen una capacidad casi nula de fijar precios. Primero, no conozco ninguna pyme que sea monopólica o oligopólica en algún mercado. Donde hay una pyme, hay cientos de pymes como ella que compiten todos los días y los precios realmente funcionan con las teorías del mercado. Donde no funcionan los precios con la teoría del mercado es en un gallinero donde tenemos además de 100 gallinas un zorro. Y siempre va a ser el zorro el que determina cuáles son los precios que se sostienen. Uno de los grandes temas del 2010 y que más repercusión tiene aún en comienzo del 2011 es el tema paritarias, ¿no? ¿Cómo cree que, digamos, afrontan las pymes estos reclamos salariales de los diferentes gremios? Y desde el momento en que las pymes no tienen posibilidad de fijar sus utilidades y las grandes empresas sí, muchas veces las pymes se encuentran con que la paritaria se cierra en un número que después le cuesta trasladar a los precios. Cuando yo decía, uno ve que la mano de obra no es importante en los grandes grupos económicos, en cualquier pyme, la mano de obra sí es un componente fuerte de los costos. Y yo creo que ahí también las pymes deben encontrar un camino de asociación, de agremiación que les permita defender sus derechos de una forma más colectiva. ¿Cómo me imagino poder defender esos derechos? Me imagino que ante paritarias que afecten de muy distintas maneras a las grandes empresas que a las pequeñas, y pienso por ahí en el sector metalúrgico donde conviven, el Estado debería ser un regulador que permita que una parte de ese aumento de sueldo no sea afrontado por la pyme, y para esto hay que avanzar en un proceso donde los libros un poco de las empresas se abran y el Estado pueda comprobar cuáles son aquellas que pueden enfrentar el aumento y cuáles son aquellas que no. Y en un año de elecciones, ¿cómo ve las perspectivas económicas de Argentina para este año? Nosotros al principio de año sostuvimos que el crecimiento no iba a ser inferior a un 6%, y que el tema electoral, que seguramente va a cruzar el año político, no va a empañar un año económico que va a ser bueno, porque hay factores estructurales que van a hacer que la economía argentina ande bien en este año. ¿Qué tipo de reformas impositivas deberían darse como para que, digamos, no se llegue, digamos, a lo óptimo, pero sí que haya una más justa distribución de la riqueza? Sin duda, el aspecto impositivo es fundamental a la hora de distribuir riqueza. Nosotros pensamos de que hay algunos sectores de la economía que debemos pensar que deben pagar impuestos más altos de los que pagan. Creo que tenemos que pensar en una reforma impositiva que sea más progresiva, en la cual paguen impuestos a aquellos sectores de la actividad económica que más rentabilidad tienen, por ejemplo, el sector financiero. Hay que pensar en impuestos a la especulación financiera, que a veces es especulación y a veces es inversión a través de activos financieros, pero que hoy están totalmente desgravados en Argentina y deberían pagar. Creo que tenemos que pensar que no podemos pagar el mismo impuesto por un litro de leche que por un litro de champán, que tenemos que pensar que aquellos sectores que consumen productos de primera necesidad tienen que pagar menos impuestos porque son los que menos capacidad contributiva tienen, y que aquellos sectores que consumen productos suntuarios tienen que pagar porciones crecientes del impuesto en relación al precio. Creo que tenemos que pensar que hay que gravar de otra forma la salida de capitales de la Argentina, que hay que grabar más fuerte. Creo que tenemos que premiar la reinversión de las utilidades en las empresas y tributar más fuertemente la distribución de dividendos hacia los accionistas. Creo que tenemos que ir pensando entre todos en una reforma impositiva que tienda a esto, a la equidad. Bueno, ¿quiere agregar algo más? Me gustaría
hacer un llamado a los pequeños y medianos empresarios a apoyar el proyecto de ley de servicios financieros que el diputado Heller presentó en el Congreso y que nosotros desde nuestras comisiones de asociados del Banco Credit Coop y desde algunos otros sectores sociales y políticos ligados al movimiento cooperativo estamos tratando de defender y apoyar. Para eso estamos en una campaña de recolección de firmas. Todos sabemos que alcanzar por vía legislativa el tratamiento de la ley da mucho trabajo, más en un año cruzado por el tema electoral, pero además da mucho trabajo porque el lobby de los bancos es muy fuerte, porque hay muchos millones de pesos en juego, y pensemos que buena parte de esos millones de pesos en juego salen de los bolsillos de los consumidores o de los bolsillos de los pequeños y medianos empresarios, y en la medida en que podamos tener una rentabilidad más razonable de los bancos, vamos a tener más dinero nuestros consumidores y nuestros empresarios en el bolsillo para volcarlo al consumo y al desarrollo de nuestro mercado. Así que invitarlos a todos a que se acerquen a nuestro banco, que sumen su firma a la adhesión al proyecto y que además de sumar su firma nos ayuden a llegar al 1.000.000 de firmas. Les cuento que ya estamos casi en 800.000 y que estamos muy cerquita de alcanzar el objetivo, que va a obligar a que el Parlamento dé tratamiento al proyecto. Y por el resto agradecerles a ustedes la gentileza. Bueno, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.